Hola, vamos a tener esta clase virtual en donde vamos a hacer referencia a una de las técnicas más empleadas en el campo de las relaciones públicas y que específicamente aplican en el campo político. Me refiero al lobbying, cuya traducción en inglés es de cabildeo. Esta conferencia pues justamente lo que busca es que entendamos hasta qué punto esta técnica es posible utilizarla tomando en cuenta que en algunas de nuestras naciones o en todo nuestro panorama, sobre todo político latinoamericano, esta técnica aún no es muy bien vista. Sobre todo cuando no está regulada, puede caer incluso en el delito de tráfico de influencias y de cierta manera pues causar más problemas a la organización. Pero cuando esta técnica está reglamentada y sobre todo se maneja de manera transparente, es decir, no de manera oculta, sino transparente, pues creo que puede ser una muy buena alternativa, sobre todo para lograr ese acercamiento con uno de los públicos que afectan a cualquier organización y que es el campo del gobierno o el campo político. ¿Qué es entonces el lobbying? El lobbying es una visita directa que se hace a un representante del gobierno, que puede ser un presidente de la República, un ministro, puede ser un diputado, una comisión parlamentaria, con el objetivo de comunicar los intereses o incluso la postura que tiene mi organización o el gremio ante una situación que nos afecta favorable o desfavorablemente con el objetivo de buscar soluciones para evitar que esta situación pueda perjudicarnos. Cuando hablo de situaciones me refiero a una ley o a una política que establezcan, alguna situación también, por ejemplo, de contrabando. Si yo soy una empresa y estoy viendo que hay mucho contrabando en el país, pues yo busco justamente el acercamiento con las autoridades de gobierno competentes para que regulen esa situación que pueden estarme afectando comercialmente. O bien, cuando tengo algunos problemas reputacionales con comunidades, yo busco el apoyo de las autoridades de gobierno para que medien como parte de las atribuciones que tiene esta instancia. Toda acción deliberada y sistemática destinada a influir en las decisiones y políticas del gobierno y o el Congreso. Yo quisiera que nos detuviéramos acá y que esa palabra que dice influir, que es la que justamente estoy señalando ahora, esta palabra influir la modifiquemos por una palabra no tan invasiva que puede generar suspicacias. En lugar de influir, la palabra correcta que se usa en el campo político es incidencia. Y cuando yo hablo de incidencia, es justamente tratar de llevar a la palestra de estas organizaciones, como les menciono, tanto de un organismo de gobierno como el Congreso, llevarles mi manera, mi postura, la situación que yo estoy viviendo para que las decisiones que tomen traten de ser equilibradas y que de alguna manera pues uno busca que me favorezcan, pero hasta cierto punto ahora en día uno tiene que pensar que las decisiones que debe de tomar el gobierno sean las que menos me impacten a mí, que es muy diferente a decir que me favorezca. Entonces lo que se busca es hacer una incidencia en estas instancias y es llevada a cabo por un grupo particular de personas o representantes de las organizaciones en favor de los intereses propios que se buscan. Y también llevar los puntos de vista que uno quiere plasmar a estas instancias de autoridades. También lo que busca el lobbying es que a través de la búsqueda del contacto, comunicación directa con estas autoridades y funcionarios públicos, se logren justamente solucionar las situaciones que nos están afectando. Tal acción puede ser llevada a cabo por los propios interesados o algún representante de la misma organización o contratar, por ejemplo, a agencias de relaciones públicas o agencias de lobistas, que son estos terceros los que reciben un pago o compensación o beneficio por realizar esta labor. Esta es una definición de un experto que es Mario Drago. Continuando entonces, hay diferentes tipos de acercamientos que podemos tener nosotros en el lobby, ¿sí? El acercamiento puede ser visto como un derecho de cualquier ciudadano en una democracia a poder tener ese contacto con sus autoridades, número uno. Número dos,
También en algún momento puede ser tomado como una práctica antidemocrática, porque como les digo, cuando no hay regulaciones o cuando no hay lineamientos o protocolos para realizar un lobby en una nación, esto se puede tomar como un tráfico de influencias y sobre todo ahora en estos vientos de democracia, de anticorrupción, hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza esta estrategia para no ser malinterpretada. Desde el punto de vista mío, creo que la gran solución para no ser malinterpretada es que este lobby o acercamientos sean de manera transparentes ante los medios de comunicación para que la sociedad se entere de lo que se está realizando. Ya lo dice pues un dicho, el que nada debe, nada teme, y por lo tanto no tenemos que tener miedo a hacer explícitas estas acciones que estamos realizando para tener este acercamiento con el público gobierno. El cabildeo, digamos, es una democracia en la que todos los intereses confluyen en el Congreso. Generalmente en toda nuestras sociedades latinoamericanas, pues es bajo un enfoque republicano en donde hay tres poderes y uno de esos tres poderes es el Congreso de la República en donde se toman las grandes decisiones a nivel político de un país. Por lo tanto, hacia esa instancia confluyen todos los intereses de una sociedad y es un elemento esencial para, de cierta manera, poder presentar o dialogar algunos argumentos técnicos válidos que garanticen la decisión adecuada de esa institución. Tomemos en cuenta que en un Congreso de la República no todos los diputados o senadores son expertos en una materia y por lo tanto ahí es donde viene la acción de la sociedad civil encabezada por organizaciones civiles, de mujeres, de hombres, cámaras industriales, cámaras empresariales para hacer incidencia justamente en esta instancia de gobierno y como les digo buscar que éstas tomen una decisión adecuada. A nivel de un uso habitual, cualquier acción deliberada destinada a influenciar o, como les digo, incidir en una decisión o curso en acción en favor de una parte interesada. Ese es el uso habitual que se tiene del lobby. Pero el significado específico podríamos definirlo como una acción deliberada y sistemática que busca incidir, en este caso en lugar de influir, es incidir en las decisiones y políticas del gobierno y o el Congreso, ¿verdad? Esto lo lleva a cabo un grupo particular buscando, como les decía, en favor de sus intereses. Y justamente por medio de esta labor, lograr que las decisiones que se tomen sean lo menos problemáticas para las organizaciones. Las cosas que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer un cabildeo son: ¿qué es lo que queremos nosotros proyectar para poder hacer incidencia? ¿Qué tema es el que vamos a poner sobre la mesa? ¿A quién o quién es la persona a la cual nos vamos a dirigir o la organización a la cual nos vamos a dirigir para plantear nuestra postura? ¿Cuándo lo vamos a hacer y de qué manera o cómo va a ser la estrategia para poder llegar a ellos? Si yo no tomo en cuenta estas cuatro variables, definitivamente mi estrategia de lobby es poco probable que vaya a funcionar. Por ejemplo, cuando hablo del qué, el qué se refiere al para qué estoy luchando o para qué estoy haciendo incidencia. Puede ser que yo busque hacer incidencia para mejorar las condiciones de trabajo de mi sector, de mi gremio, para mejorar mercados, digamos como un sector empresarial. Yo quiero incidir para que haya una política comercial de exportaciones que me permita abrir nuevos mercados y crecer como organización. Para hacer que la policía municipal respete nuestros derechos, para prevenir la discriminación racial o de género. Es decir, hay muchas temáticas en las que puede abordar cualquier organización y cada temática pues va a aplicar al rol de cada organización. ¿Qué pueden hacer los funcionarios en este caso para ayudar? Pues justamente lo que ellos buscan es mantener reuniones con nosotros como organizaciones o con los vendedores de una empresa justamente para llegar a acuerdos. Y también lo que buscan es tomarnos en cuenta al momento de que tomen esas decisiones. ¿Quién? ¿Quién es importante? Las personas que pueden aprobar las leyes y ordenanzas gubernamentales, departamentales o municipales son las personas importantes. En este caso, el Congreso, en este caso el organismo ejecutivo, el alcalde municipal, e incluso dentro de estas instancias hay otras personas claves, sobre todo aquellas personas que aconsejan a estas autoridades, quienes comúnmente se les dice son el poder detrás del trono y que también debemos de saber mapear e identificar para poder llegar a ellos. Las personas que son sus aliados, que les escucharán o les influenciarán,
sobre todo a estos representantes de gobierno. ¿Cuándo? Pues miren, un cabildeo dependiendo de la situación o de la crisis se tiene que hacer lo antes posible. Por ejemplo, se debe de hacer, eso sí, antes de que los burócratas o políticos tomen la decisión, porque ya tomada la decisión y aprobada una ley pueden afectarnos a nosotros como organizaciones. Y sobre todo también para que sus aliados puedan persuadir a los otros representantes del gobierno. Porque acuérdense que en Guatemala, por ejemplo, la ley las aprueba el Congreso, pero llega el presidente a vetarlas. Entonces nosotros tendremos que anticiparnos a ese momento de aprobación de la ley del Congreso y sobre todo también anticiparnos al momento en que la ley vaya de regreso a presidencia y sea vetada o aprobada por el señor presidente. Entonces esas son las instancias que nos mueven a nosotros de saber cuándo debemos de hacer un lobby. Otro aspecto importante es que tenemos que ser persistentes, ¿verdad? Los gobiernos generalmente se mueven muy lentamente y uno tiene que estar preparado justamente para una larga lucha o una larga temporalidad del proceso para que la incidencia que hagamos nosotros a nivel político pues tenga los resultados que esperamos. ¿Cómo? Bueno, pues tiene que tener un mensaje preciso, es decir, la postura o lo que yo voy a ir a mencionar o el mensaje clave que yo voy a dar a conocer en mi labor de lobbying tiene que ser preciso. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, yo podría decir, tomando como referencia los vendedores o los problemas que hay entre la municipalidad y los vendedores ambulantes. Un problema, los derechos de los vendedores no están debidamente protegidos por las leyes laborales, ¿sí? ¿Qué ramificaciones tiene esto? Pues bueno, a pesar de ser trabajadores, se les llama la economía informal y no se tiene estabilidad para realizar su trabajo. ¿Qué solución es la que proponemos? Pues que la Municipalidad de Guatemala debe proveer más lugares de trabajo digno, es decir, debe crear más mercados, debe establecer normas claras para que puedan trabajar esos vendedores. Entonces, si se dan cuenta, el mensaje preciso es definir cuál es el problema, qué ramificaciones se derivan de eso y cuál es la solución precisa que buscamos. Aparte de todo eso, tenemos que dar evidencia, es decir, argumentos sólidos y creíbles para que pueda ser creíble y aceptada nuestra postura. Por ejemplo, dar evidencia en este ejemplo que les pongo de las ordenanzas municipales que los afectan. Incluso se puede hablar de la falta de ordenamiento o de leyes municipales que pudieran resolver la situación. También es válido que yo pueda dar ejemplos específicos y detallados de cómo los derechos de los vendedores están siendo violados. También podría asegurarme de que, los ejemplos que yo voy a plantear sean relevantes de hecho y que sean de gran alcance. Y lo más importante también al momento de dar la evidencia es demostrar que sabemos de lo que estamos hablando, que no estamos improvisando. Por lo tanto, aquí entra un poco el tema también del discurso, la estructura de nuestro discurso y sobre todo la técnica verbal y no verbal a la hora de plantear un discurso convincente en un mensaje clave a la hora de hacer lobbying. Luego también hablamos de la unificación, ¿sí? En este caso nos referimos a que las organizaciones o grupos de personas, si trabajan juntos, pueden utilizar los recursos y la influencia de todos, en este caso, de todos los vendedores. Al haber más personas hay más voces y la labor de lobbying o cabildeo es mucho más fuerte. También es importante que cuando nosotros hagamos lobby busquemos construir relaciones. Mediante la construcción de una relación con alguien en el gobierno, uno tendrá acceso a la información sobre próximos eventos o leyes que se vayan a tener. Para tener acceso a esa información, miren, no lo vamos a conseguir si nosotros no estamos enfocados en que construir relaciones con instancias u otras organizaciones requieren de tiempo a mediano y largo plazo y es una labor constante. Pero ya cuando logramos tener una relación, nosotros nos podemos anticipar a problemas que puedan darse a nivel político legal y que nos puedan afectar. Nuestros aliados de cierta manera puedan persuadir a otros miembros del gobierno para apoyar la causa, ¿sí? Y eso es importante también. Cuando yo construyo relaciones dentro de las instituciones gubernamentales, yo puedo hacer que tenga, pues si quieren, esos aliados que de cierta manera vayan a respaldar la postura que yo tengo. Hay que mantenerse también involucrado en el tema. Generalmente el equilibrio de poder en el gobierno siempre está cambiando, o sea, los poderes en el gobierno a lo interno siempre cambian, siempre varían.
por lo que se necesita constantemente ir haciendo, tejiendo esa red de relaciones con aquellas personas claves que yo sé que pueden ayudarme dentro de las instancias de gobierno. Por ejemplo, las elecciones generales se celebraron el otro año, se celebraron este año, y esto significa que probablemente un nuevo consejo municipal tomará cargo al haber muerto el alcalde Álvaro Arzú, ¿sí? Entonces, en este caso, sabemos que ya quedó electo un nuevo alcalde, que posiblemente hay algunas personas que cambiaron en el consejo municipal. Si yo tenía contacto con alguno de ellos y ya no está, yo tengo que empezar a generar o ver cómo lograr ese acercamiento para no perder esa relación con el cargo que se está en este caso tratando de abordar dentro del Consejo Municipal. Algo que yo quiero recordar es que aquí las relaciones o los vínculos se hacen por o para el cargo, no para la persona. Las personas cambian, los cargos se mantienen. Entonces, mi labor de lobbying va enfocado a hacer relaciones con el cargo, no con la persona. Porque pasa que muchos a veces confunden esto y se hacen muy amigos de la persona y esas amistades, esas cenas, esos desayunos o esas reuniones generalmente nunca desembocan en algo positivo para la organización porque más era una labor de club social que se hizo y no hubo resultados específicos. Entonces, vuelvo a repetir, es por el cargo y no por la persona. También es importante que se ponga atención a las nuevas disposiciones o leyes que podrían afectar, por ejemplo, en el caso que teníamos con los veedores municipales. Y también es importante ir evaluando el progreso, ¿ya? Hacer esto periódicamente para identificar lo que ha funcionado y lo que no funciona de nuestra labor de lobbying. Y sobre todo tratar de ir perfeccionando el plan conforme vaya avanzando. Cuando hablamos de tipos de cabildeo, recordemos que el cabildeo comunicacionalmente se puede hacer a través de lo que podría ser una carta o email, a través de llamadas telefónicas o por medio de las gestiones de reuniones, ¿sí? Esta labor del cabildeo lo que sí se pide es que sea directa con la persona que ostente un cargo, ¿sí? Y lo más ideal es que sean reuniones uno a uno con el representante de nuestra organización y con la persona u organización de interés. En este caso, nosotros tendríamos que buscar el acercamiento primero con el representante de la comunidad y del Consejo Municipal para lograr esos acercamientos. Tipos de cabildeo, estrategias de cabildeo que podemos implementar, pues ustedes aquí ven 4 labores de cabildeo: de comunicación, de organización, de movilización y de influencia. De comunicación, pues es utilizar los medios de comunicación, multimedia, internet o ATL como uno de los recursos fundamentales para presionar, persuadir o influir sobre la decisión que se debe tomar y que está en el blanco de nuestros objetivos. Generalmente el ejemplo es esto cuando nosotros gestionamos que nos entrevisten a nosotros medios de comunicación para plantear a la opinión pública cuál es el problema y por qué estamos incidiendo a nivel político en el Congreso o en cualquier instancia de gobierno. Pero por eso es una labor de cabildeo de comunicación. Este es como le digo, recurso fundamental para hacer este trabajo de incidencia. Tenemos el de organización, en donde los organizadores crean grupos, comisiones o frentes para fortalecer la organización y la institución del grupo que está trabajando. Las de movilización son fundamentales ya que ahí se encuentran, pues digamos, los métodos más tradicionales y los que generalmente pues tienen mejores resultados para incidir. En este caso les estoy hablando de marchas, concentraciones, ferias, festivales, incluso congresos podríamos hablar aquí, reuniones o incluso también exposiciones de arte. Y tenemos las de influencia, entre ellas está justamente el cabildeo, las cartas, la presión internacional, o sea, buscar el apoyo internacional para que presionen a mis gobiernos locales y todas aquellas actividades cuyo propósito es llegar al corazón del blanco lo más personalizadamente posible. Cuando hablo yo de cabildeo en la oscuridad, como les digo, el cabildeo ha sido pues objeto de algunas críticas y sospechas, sobre todo por parte de la opinión pública. Esto lo han asociado con maneras de corrupción o de influenciar indebidamente, sobre todo por parte de grupos particulares de interés privado con mayor poder económico, político u organizativo. Prueba de ello es que ahora en Guatemala
el cabildeo está satanizado. Desde todos los hechos que hemos vivido y los descubrimientos que ha ido haciendo la CICIG, ahí sí ustedes pueden darse cuenta que han habido instituciones privadas, empresas o personas a lo individual que lejos de incidir han influenciado y han buscado beneficiarse de ciertas decisiones políticas. Y cuando hablo de cabildeo, han llegado al punto de los sobornos. Por ejemplo, el caso de Odebrecht, que eso es un caso sonado en Latinoamérica y que generalmente es lo que nos puede ejemplificar cuando ya no es un cabildeo o una labor de lobby la que se está haciendo, sino prácticamente una cooptación de instituciones públicas. Entonces, para hacer transparente este cabildeo y que no esté en la oscuridad, buscamos justamente de los canales para darlo a conocer, como los medios de comunicación, para transparentar nuestras acciones, hacer o participar en las reuniones del gobierno y sobre todo hacer alianzas con otros grupos de presión que se conviertan en nuestros amortiguadores positivos al momento de cualquier acusación de tráfico de influencias o de cooptación. Actuación de grupos de presión. Grupos de presión que pueden actuar en el tema del cabildeo, pues está el Congreso, el gobierno, la administración central, el sistema de justicia, y generalmente estos contactos con estas instituciones pueden ser por medio de contacto personal para compartir diversos puntos de vista, intercambiar informes, conceptos, ideas que se tienen sobre la temática que nos está afectando. Buscamos persuadir, ¿verdad? En este caso incidir para la toma de decisiones, pero generalmente también esto va a representar amenaza, digamos, a nivel reputacional para nuestra organización si lo manejamos mal, y esto implicará también en grandes inversiones de dinero si no lo manejamos correctamente. ¿Qué actividades hace lobby o cabildeo? Actividades de tipo políticas, digamos, que es analizar el poder y los actores de poder justamente en una nación o en un país. Tiene actividades económicas, que es gestionar o transferir los recursos para la actividad de cabildeo. Tiene actividades organizativas, que por ejemplo cuando se organizan talleres informativos de ampliación de afiliados, por ejemplo de un partido político, buscar acciones o actividades que generen simpatía, esas son labores organizativas. También labores divulgativas, entrevistas en medios de comunicación, organizar conferencias de prensa, artículos. Labores administrativas, coordinación y apoyo logístico para estas actividades, envío y entrega de correspondencia, de comunicaciones, y las educativas finalmente, que es la formación de una corriente de opinión que va en la línea de lo que nos beneficia a nosotros como organizaciones y por ello nos lleve a también tener un aumento de aliados. Ahora, en Guatemala, como en otros países de Latinoamérica, ¿por qué es importante regular el cabildeo? Miren, primero que todo porque desde los hechos de corrupción que se han descubierto en toda Latinoamérica y especialmente en Guatemala, hay una creciente desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones públicas, sus autoridades y funcionarios, los políticos y por supuesto la política, para evitar la captura del Estado por intereses particulares, y es aquí en donde nosotros lo que se busca a través del cabildeo es incidir, pero sabiendo de que no siempre se va a lograr una decisión favorable completa al 100%, sino que las instituciones de gobierno tienen que tomar en cuenta que buscan o deben defender el bien común de una nación. También, ¿por qué regular el cabildeo? Porque lo que se busca es evitar la corrupción, el tráfico de influencias y las faltas a la probidad. Porque también han existido capturas de la política por el dinero, también para evitar pérdidas de legitimidad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones y sobre todo para un mejor funcionamiento del libre mercado y la competencia, ¿verdad? Y que todos tengan las mismas condiciones de competir sin que por medio del cabildeo se utilice para generar intereses propios o beneficios propios. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta entonces? Es hacer transparente las relaciones entre intereses privados y las autoridades públicas que gestionamos nosotros. Permitir distinguir entre cabilderos profesionales y traficantes de influencias. Sí, eso es importante. Tenemos que estar seguros que las personas que van a hacer el cabildeo son personas que están capacitadas para ello. También tenemos que tomar en cuenta que debemos contribuir con la imparcialidad e independencia de los funcionarios públicos. También con el acceso a la información para facilitar la fiscalización y el control social de nuestras actividades de lobbying y cabildeo.
y facilitar una mayor competencia entre los cabilderos, incentivando una mayor profesionalización de los mismos, es decir, que sean gente preparada en estas técnicas y no gente improvisada que lo que busca es hacer tráfico de influencias. ¿Qué herramientas podemos utilizar para el obvio el cabildeo? Como les decía, podemos utilizar el envío de cartas que sean breves, firmes con nuestras posturas y anunciar claramente el contenido y lo que nosotros debemos o queremos que se tome en cuenta al momento de tomar una política. Siempre es bueno tener una copia de la misma, ¿sí? Para poder enviarla a otros involucrados. También podemos tener las herramientas con reuniones con agentes claves, manifestaciones, ¿verdad? Todo el tema de movilizaciones y las negociaciones, ¿verdad? Que en este caso implica armar alianzas, acuerdos y concesiones y en alguna manera tratar de nunca discrepar entre el equipo que negocia, sino todos tienen que estar preparados y definir el tema común que se quiere alcanzar. Entonces, ¿cuál es el proceso para hacer una incidencia o cabildeo y cuál es su planificación? El proceso de la incidencia política implica justamente de un proceso que se debe tomar en cuenta, un proceso que incluye actores que buscan incidir en políticas para buscar justamente un bien común que beneficie a todos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que es un proceso porque es estratégico e intencionado, ¿sí? Debe identificar a esos actores que intervienen, por ejemplo, beneficiarios, aliados, representantes del poder político. ¿Con qué objetivo? Influir, incidir o modificar la política pública o cambiar una situación que no nos esté favoreciendo al 100%. Y se realiza para favorecer la solución de los problemas públicos siempre bajo el enfoque del bien común. ¿Cuáles son esas etapas del proceso? Pues hay un diagnóstico que tenemos que hacer de la situación, qué es lo que nos está afectando, cómo se encuentra esa situación no solo en Guatemala, sino en otros países. Luego de hacer un diagnóstico de la situación, si la ley que se está promoviendo es adecuada o no, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus errores, vamos a un proceso de planificación de cómo nos vamos a comunicar con esto de público de gobierno para poder incidir y llevarle nuestros planteamientos. Luego ejecutamos las estrategias y tácticas para después poder evaluar. ¿Qué contiene un plan de incidencia? Como primer paso, tiene la identificación y análisis del problema. Es responder a la pregunta, ¿cuál es el problema que se quiere resolver y por qué? ¿Por qué nos está afectando esto? Como segundo paso, la formulación de la propuesta. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? ¿Qué se quiere lograr en términos de políticas y programas? ¿Qué buscamos alcanzar nosotros como organización en base a esta propuesta que estamos presentando nosotros? Como un tercer paso, el análisis de los espacios de decisión, que es responder justamente a quién, cómo y cuándo se toman las decisiones sobre la propuesta. En este caso, quién, el Congreso, cómo lo hace, cuántas lecturas hace y cuándo es que va a tomar esa decisión. Como un cuarto paso, analizar los canales de influencia. ¿Quiénes son las personas que ejercen influencia en la toma de decisiones? Puede ser algún otro actor interno, el poder detrás del trono, los asesores de los diputados, puede ser alguna persona, algún empresario o algún líder social que está muy vinculado al presidente de la República y les aconseja. Hay que tomar en cuenta esos círculos de poder o esos círculos de influencia porque también a ellos debemos de llegar. Como quinto paso, el analizar las fortalezas, debilidades y oportunidades y amenazas. ¿Cuáles son esas fortalezas y debilidades del grupo, o sea, de nuestra organización, para hacer incidencia política? Y también cuáles son las oportunidades y amenazas del entorno de la campaña. ¿Cuáles esas oportunidades y amenazas que vemos en la situación actual, en las instancias de gobierno actuales a las que nos vamos a dirigir para poder abordar desde nuestras fortalezas y debilidades el mensaje clave que queremos llevar a cabo? Sexto paso, formulación de la estrategia de influencia. ¿Cómo se puede influir en la toma de decisiones sobre la propuesta?
¿A qué grupo vamos a llegar primero? ¿Al Congreso o al presidente? ¿O nos vamos a agrupar primero como con otras asociaciones? Vamos a hacer alianza para crear un frente en común y empezar a abordar la temática en medios de comunicación para después llegar al Congreso. Es definir exactamente la estrategia que vamos a hacer. Séptimo paso, el programa de actividades. ¿Qué hacer para llevar a cabo las estrategias? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si nuestra estrategia va a ser justamente vamos a crear un frente común, pues la táctica o los pasos que vamos a hacer es empezar a enumerar cuáles son esas organizaciones que esperamos que sean nuestras aliadas, cuál va a ser nuestro plan de visita o de entrevistas con cada una de ellas para generar ese vínculo y tercero, pues conformar el frente. Después de eso pasamos a otra táctica que es incidir en los medios de comunicación y entonces nuestro plan de medios de cómo vamos a ir visitando a cada uno para abordar esas temáticas hasta llegar a las actividades que haremos con el gobierno. Como octavo paso, evaluación continua. ¿Qué se ha logrado y qué no se ha logrado de lo que hemos hecho como estrategia y tácticas? ¿Verdad? Siempre es bueno una evaluación porque lo que no se evalúa, se devalúa. Planificación y el plan de incidencia. Herramientas para hacer incidencia. El plan de incidencia es una guía para la acción de influencias en las políticas o incidir en las políticas que se construye de manera colectiva, ¿sí? Estos planes nos permiten tomar previsiones y organizar cada una de las etapas del proceso antes descrita. Nos permite ordenarnos, usar de manera eficiente los recursos, complementar nuestras ideas y experiencias y fortalecer la cohesión y fortalecernos como grupo impulsor en la tarea. Prácticamente un plan de incidencia nos organiza como grupo, como institución, para tomar en cuenta todos esos factores que debemos de analizar para que nuestra estrategia o cómo ejecutemos nosotros nuestro cabildeo funcione. Y al poner en evidencia nuestras propias fortalezas y debilidades en este plan, nos permite afrontar de mejor manera esas amenazas que existen para lograr nuestros objetivos. ¿Qué contenido tiene el plan? Primero, ¿qué cambios de política queremos lograr? ¿Ante quiénes se actúa para obtenerlo? ¿Cómo se actúa? ¿Con qué estrategias? ¿Con qué apoyo se cuenta? ¿Qué oposición tendremos justamente a esa incidencia que vamos a querer hacer? ¿Qué requerimos? ¿Cuáles son los recursos que requerimos? ¿Cuándo lo haremos? ¿Con quiénes lo haremos? Sobre todo para tomar en cuenta que nuestro plan de incidencia debe ser lo más certero posible. Cuando hablamos nosotros del diagnóstico e identificación del problema, nosotros debemos de utilizar algunas herramientas para poder hacer nuestro diagnóstico de la situación. Por ejemplo, ¿qué momentos de diagnóstico podemos tener? Podemos tener un momento en donde identificamos el problema, donde identificamos a los actores y hacemos un análisis de las capacidades del grupo que va a realizar el cabildeo. Dentro de las herramientas que uno puede tener para identificar el problema, podemos tener el FODA o también el árbol de los problemas o definición de los objetivos que queremos alcanzar. Cuando nosotros vamos a identificar a los actores, podemos hacer un mapa de actores y un mapa de poder. Y cuando vamos a analizar las capacidades de nuestro grupo o nuestra organización que va a realizar las labores de cabildeo, podemos hacer un FODA. Finalmente, ¿qué utilidad tienen estas herramientas? Por ejemplo, el árbol de los problemas, los objetivos o incluso el FODA para identificar el problema nos permite identificar la política o aspecto de la política o el objeto de la incidencia con lo cual vamos a hacer. Cuando hacemos un mapa de actores o de poder, buscamos identificar los roles y las relaciones de poder de los diferentes actores involucrados. Y cuando analizamos nuestras capacidades como grupo de cabildeo, buscamos identificar esas fortalezas y debilidades que tenemos para asumir ese cabildeo. Definir el problema. Se trata justamente de responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema que queremos solucionar? ¿Cuáles son las causas del problema? ¿Y cuáles de esas causas tienen que ver con aspectos de políticas públicas que nos afectan a nosotros? Todas estas tres preguntas deben ir en función de lo que nosotros queremos resolver como organización y que nos está afectando. Por eso es importante que al responder estas preguntas seamos los más amplios en nuestra respuesta, porque así podremos tener más claro el problema que queremos solucionar.
Un instrumento útil, como les mencionaba, es el análisis del problema es por medio del árbol de los problemas que lo podremos analizar. Identificar actores y espacios es saber quiénes son los actores que están involucrados en la política pública, que va desde el Congreso, pero lograr hacer más profundos y especificar quiénes son los diputados que apoyan esa política, quiénes son los diputados que pueden ser nuestros aliados para no apoyar la política o para modificarla, quiénes son los que están en contra totalmente de esa política, no solo a nivel de Congreso, sino también a nivel de otros organismos como la presidencia. ¿Qué interés tiene en el proceso propuesto? ¿Qué nivel de poder tienen frente a las decisiones esos actores? ¿Cuáles son, justamente esta palabra es clave, los intereses que tiene cada uno de estos actores sobre esa política y del cual nos va a poder dar un panorama de cómo podemos incidir? ¿Qué tipo de relaciones existen entre estos actores? ¿Qué canales y vínculos es necesario construir con cada uno de estos actores? ¿Qué redes existen? ¿Qué ventajas ofrecen al proceso? Es importante identificar estas redes porque ahí es donde vamos a ir encontrando a esos otros aliados que pueden ayudarnos a hacer esa incidencia política. ¿Qué rol cumplirán en el proceso de incidencia? ¿Qué redes es necesario construir para que podamos ser más efectivos en el cabildeo? ¿Y qué espacios favorecen la influencia o la incidencia en los actores políticos? Cuando hablamos de identificar los actores sociales, lo podemos hacer más en esta gráfica. Definimos quiénes son personas que forman parte de una comunidad o desempeñan su rol específico. Aquí lo podemos identificar. Podemos definir sus características. Los actores sociales se caracterizan por su especialización, son variados y diversos, se expresan intereses. Todo esto podemos definir de cada uno de ellos. Y también los tipos de los actores sociales. Están identificados en las diversas áreas y ámbitos de la vida social. Son actores de la economía, actores políticos, culturales, y aquí ustedes pueden ver cómo los podemos ir definiendo. Mapa de actores. Cuando hacemos un mapa de actores podemos hacerlo con esta gráfica que yo les propongo. Definimos quién es el actor al cual vamos a llegar. Aquí ponemos gobierno nacional, gobierno regional, pueden ser las municipalidades, el empresariado, medios de comunicación, etc. En esta columna ya definimos dentro del gobierno nacional el nombre específico de la institución a la que vamos a llegar. Presidencia de la República, Ministerio de Ambiente. Luego acá en la columna de personas definimos específicamente dentro de esas instituciones a lo interno del actor gobierno nacional cuáles son las personas con nombre y apellido que tenemos que abordar. Y como ya lo hemos estado investigando en la última columna, puntos de vista sobre el asunto. ¿Cuál es el punto de vista que tiene esta persona sobre la temática que nosotros estamos tratando de hacer cabildeo para que se regule a nuestro favor? Cuando hacemos un mapa de poder, entonces aquí colocamos en estas dos columnas. ¿Quiénes de esas instituciones que yo mencioné con el nombre de la persona tienen un poder, son poderosos, son fuertes? Y por el otro lado de esas instituciones, ¿quiénes son débiles? Que esto nos sirve para saber cómo podemos ir abordando a cada uno y cuáles son los que son más prioritarios, que tendrían que ser estos que son los más poderosos. Luego, después de definir quiénes son los poderosos y quiénes son los débiles, aquí es donde ya dentro de esos también tenemos que definir dentro de los poderosos o los que tienen un poder débil, quiénes son nuestros aliados, quiénes son nuestros opositores y quiénes son indiferentes o indecisos. Porque nos va a interesar justamente fortalecer la relación con ellos y con ellos también con el objetivo de convencer a favor a nuestra causa por el cual hacemos el cabildeo. Con estos opositores es ver la manera como cambiamos su percepción, aunque generalmente resulta muy difícil. Por lo tanto, es importante mapearlos. ¿Por qué? Porque si aquí en los opositores tenemos a la mayoría de los que tienen un poder fuerte, pues es muy probable que nuestra iniciativa fracase. Tenemos que analizar también las capacidades del grupo que está impulsando el tema para cabildear.
Y esto lo hacemos por medio de un FODA, que es una herramienta que contribuye a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tenemos y cuáles son las amenazas y oportunidades que existen en el espacio en el que queremos incidir? O sea, las oportunidades que tenemos en el Congreso o en la presidencia al momento de ir a incidir con ellos. Y obviamente venimos y elaboramos nuestro plan de incidencia. ¿Qué herramientas de planificación de incidencia podemos utilizar? En el plan será importante definir por lo menos 6 aspectos. Primero, ¿cuál es el objeto de la incidencia? Que es cuando nosotros, se recuerdan, hemos definido el problema, pues justamente va en este aspecto, el objeto de la incidencia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que nosotros buscamos hacer? Cambiar la percepción, hacer que se apruebe una ley o una iniciativa de ley. ¿A quiénes vamos a ir dirigidos con nuestras labores de incidencia o cabildeo? ¿Quién va a ser nuestro grupo meta? Y aquí es donde definimos a qué públicos vamos a llegar. ¿Cuáles son las estrategias que permiten operar el plan? Aquí es donde definimos, bueno, yo voy a tener como estrategia un acercamiento a los medios de elaborar una comunicación masiva a la sociedad. Voy a tener también una estrategia es hacer incidencia o cabildeo político en el gobierno. Entonces tengo esas dos estrategias. De esas dos estrategias se desprenden lo que son las actividades o tácticas. Cuando yo dije hacer comunicación a nivel de toda la sociedad masiva, mi táctica puede ser generar una conferencia de prensa o hacer unas entrevistas en medios de comunicación para poner en la opinión pública el tema. Y con la estrategia de hacer una labor de cabildeo político, pues dentro de mis estrategias, pues de mis tácticas, puede ser envío de cartas a los líderes interesados, gestionar unas reuniones con estos líderes, hacer una manifestación, es decir, aquellos tipos de cabildeo que les mencioné, que podría ser de comunicación, de movilización o de educación, ¿verdad? ¿Y cuáles serán los tiempos, los recursos y quiénes serán los responsables? Eso yo lo defino justamente ahí en mi plan de actividades. Es importante tomar en cuenta un tema, la visión del cambio. Lo primero que busca definir una planificación de incidencia es el objeto que se busca modificar. Ese es lo primero que debemos de buscar, hacer un cambio. Y esta definición supone definir con claridad cuál es la política o el aspecto de la política que buscamos modificar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la incidencia? El objetivo de la incidencia es una forma de influencia en determinada política pública para enfrentar el problema identificado. O sea, ¿cuál es el objetivo por el cual nosotros estamos haciendo este plan de incidencia? Además, promueve los cambios requeridos en políticas y programas de gobierno en las autoridades o funcionarios responsables. El grupo meta, a quien voy a dirigirme, puede ser de que yo tenga un grupo impulsor, que somos nosotros, que son los actores que lideran el proceso de incidencia. Luego en esta gráfica yo puedo colocar quiénes son mis decisores políticos, los destinatarios de la estrategia de incidencia, que pueden ser diputados, quiénes son mis aliados, quiénes son mis opositores y quiénes son las personas indiferentes o indecisas. Aquí yo lo vuelvo a especificar en esta tabla. Al hablar de estrategias, puede ser estrategias políticas, como les decía, estrategias comunicacionales, estrategias de fortalecimiento de capacidades. Políticas puede ser el cabildeo, envío de cartas, entrevistas personales con cada diputado. Estrategias comunicacionales, pues puede ser conferencias de prensa, puede ser boletines, puede ser visitas guiadas, puede ser entrevistas con un líder de opinión o un periodista. Y cuando hablo de estrategias de fortalecimiento de capacidades, puede ser elaborar talleres educativos para enseñar a las personas sobre la temática. Actividades: desarrollo y construcción de políticas, construcción de alianzas y redes, esa es otra actividad que yo puedo desarrollar dentro de mi plan, trabajo con los medios de comunicación y prensa, hacer campañas de comunicación popular, o presentación de propuestas, compartir información y labores de lobby. El plan de acción, pues yo establezco esta tabla en donde coloco la estrategia política, qué actividades voy a hacer, qué tareas va a tener cada actividad, fecha de inicio y término, el costo y el responsable justamente de esa estrategia.
Monitoreo y evaluación, lo que busco es planificar en la etapa del diseño de la estrategia cómo voy a monitorear y evaluar. Y el monitoreo o evaluación se puede medir por los resultados que se tengan, las actividades que se hagan y los insumos que se requieran para la acción. Y la evaluación es el espacio de reflexión continuo que hemos conseguido en medios de comunicación o con los actores, y también generalmente es medir los impactos en el cambio de percepción en los actores que son del interés para nuestra organización. El esquema de evaluación. Podemos tener evaluación de resultados, que es responder con datos concretos a los cambios inmediatos de ley que el proyecto ha conseguido impulsar. Evaluación de impactos es identificar los efectos a largo plazo en los distintos ámbitos del proyecto, las decisiones, la creación de nuevas políticas, y la evaluación de la estrategia es identificar los elementos que han facilitado y obstaculizado el trabajo, los resultados no esperados pero existentes y los aprendizajes del proceso. Usando el ejemplo de una asociación de vendedores que desea influir en la Municipalidad de Guatemala, para continuar. Antecedente de la reunión, ¿sí? Se reúne con sus equipos de presión y se delimitan las metas de la reunión. Se tiene que hablar con el equipo de cabildeo para hacer un paquete de información que puede dar a los concejales. Este paquete puede incluir una copia o una propuesta de leyes o ordenanzas, una breve explicación de lo que queremos y por qué es de mucha importancia para los vendedores, una lista de recomendaciones o ejemplos de violaciones a los derechos laborales que se han tenido. También antes de la reunión, notas se debe tener o consultar siempre con el sindicato y prepararse. Nunca es mala idea escribir lo que se va a decir y también se puede traer una copia de los documentos como referencia. El día de la reunión es importante tomar en cuenta que debe vestirse formalmente. Esto lo que demuestra es profesionalismo y la gente debe escuchar lo que usted tiene que decir. Llegar justamente por lo menos 20 minutos antes de la reunión. Con esto les va a dar tiempo justamente para pues estar más seguros, tranquilizarse y sobre todo encontrar la habitación con el equipo de cabildeo bien organizada. Llegar temprano, eso demuestra que se está listo y dispuesto a hablar. Además, tendrán una cantidad limitada de tiempo para hablar. Antes de la reunión, pregunte el número de minutos que se tendrá. Si dispone únicamente de 5 minutos, entonces haga planes para hablar solamente 4 minutos. Esto da tiempo para que se presente y para que los miembros de la institución le puedan hacer preguntas. Cuando es el turno de hablar en una reunión de negociación o de cabildeo, se tiene tiempo limitado para hablar. Así que se debe de aprovechar cada segundo, presentarse brevemente y sobre todo ir directamente a lo que usted plantea, ir directamente al discurso. Explique que usted está ahí con ellos para pedir mejoras en las condiciones de los vendedores, por ejemplo, en este ejemplo de la municipalidad. Explicar los puntos principales de cómo los vendedores quieren. Ejemplo, que se apruebe una ley o ordenanza, que se regule la entrega de puestos en los mercados, pedir a los concejales votar a favor de esa ordenanza y si ustedes tienen un paquete de información hay que entregárselo a los representantes de la municipalidad después de que todo el mundo pues ha hablado. Organice el discurso para que sea más fácil de entender. Por ejemplo, mi nombre es Juan José y quiero hablarles de mis condiciones laborales. Yo trabajo vendiendo en las calles cerca de los mercados. Trabajo de 6 de la mañana a 7 de la noche. No tengo un puesto fijo donde vender. La policía municipal me acosa y decomisa mis ventas. El proceso para recuperarlas es muy largo. Vender en las calles es mi única fuente de ingreso. Solicito al Consejo que agilicen la devolución de las mercaderías y que autoricen la creación de un nuevo mercado. Gracias. Entonces, si se dan cuenta, esto es un prácticamente discurso claro, breve y conciso para plantear por el tiempo limitado que tienen las autoridades, en este caso municipales, o puede ser diputados, o puede ser del organismo ejecutivo, pues me hace que lo entiendan rápido y vayamos al grano a la hora de hacer mi labor de cabildeo. Este ha sido justamente el concepto de lobbying y cabildeo como herramienta de relaciones públicas. Gracias.